Lo veían en la nota, hay que analizar la situación de San Pedro de la Paz y sin duda cómo se proyecta la situación para este día miércoles. Acompañándome en estos momentos el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Esperer. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde, el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Analicemos entonces la situación, bien inusual, por decirlo de una manera, lo que se vivió durante la mañana del día de hoy. Ahora, de nuevo, esto podríamos decir de que es una especie de prueba a lo que va a ser esa jornada del día miércoles. ¿Cómo vivieron ustedes la jornada desde la misma administración? ¿Cómo evalúan la gestión de los recursos asignados para, ojalá que el regreso a clase sea más llevadero, por decirlo de una manera? Bueno, la afrontamos con la mayor seriedad. Nosotros llevamos ya, desde que asumimos en nuestra administración, trabajando no solamente desde el municipio, sino también con la delegación, la gobernación regional, la Seremia de Transporte. Entonces la asumimos con una serie de medidas, pero también con la cautela de ir aplicándolas en la medida de ser necesarias. Por ejemplo, el mismo tema de las vías exclusivas, estuvimos realizando todo el estudio jurídico y operativo para saber cómo era la operatividad en caso de ser necesaria. Hoy día, por ejemplo, no fue necesario, por eso es que nosotros también le llamamos un súper lunesito, sabiendo de que el día miércoles es el día más complejo, así también nos lo han hecho saber por redes sociales nuestros vecinos. Entonces hoy día dispusimos nuestro operativo mayor en lo que se refiere a recursos humanos con seguridad ciudadana, con Carabineros de Chile en los 7 puntos críticos que tenemos en la comuna, y con eso fue suficiente. Pero todavía, como pudimos indicar, todavía queda espacio y capacidad de transporte público, que lo pudimos ver en la ruta. Pasaron micros que no estaban en su totalidad, pasaron servicios de vía de tren que no están utilizados en su totalidad. Todavía nos queda el tema de las vías exclusivas en caso de ser necesario. Nosotros todavía estamos implementando de a poco algunos sentidos reversibles exclusivos, por ejemplo en la avenida Costanera hacia Luis Acevedo. Entonces todavía quedan medidas para ir mejorando la operatividad. Reiteremos los puntos críticos, alcalde, ¿le parece? Bueno, me imagino que la ruta 160, el sector que le pertenece a San Pedro de la Paz, está ahí, el cruce con Boca Sur, el cruce Puente Los Batros. ¿Hay alguno que esté omitiendo que también valga la pena destacar también? O sea, para nosotros todo comienza en Avenida Los Parques con Pedro Aguirre Cerda, a la altura donde están las canchas de Lomas Coloradas. Ese es el primer punto que nosotros ya tenemos, si bien la comuna comienza en el kilómetro 14, en Villa Los Escritores, pero Avenida Los Parques, semáforo Michaihue, semáforo Daniel Belmar, que es la salida de Boca Sur, diagonal Bío Bío, Avenida San Pedro. Después hay otro que es interior, que es la intersección de calle Michimalonco con Camino El Venado, y finalmente lo que es calle Victoria, que es lo que conocemos como Berluy. Esos son los puntos críticos que hoy en día tenemos en la comuna, pero como lo indicó el presidente, nuestro punto crítico, que es el más atochado de Chile, es Daniel Belmar con diagonal Bío Bío. Es ahí donde no solamente se genera el mayor atochamiento, sino al final que lo que más nos preocupa es la inseguridad. Ahí efectivamente tenemos un problema derechamente de seguridad vial, no solamente de desplazamiento lento, que es donde hemos puesto la mayor concentración de recursos. Ahora, esto en materia de lo que se busca pensando ya en la jornada del día miércoles, pero no está igual de más destacar que hay un problema bastante reiterado en lo que es la misma circulación, y que, claro, obviamente uno espera que esto no sea algo puntual y que ojalá se pueda mantener consistente a través del tiempo. La posibilidad de mayor recurrencia de no solamente los microbuses, sino que también del tren. ¿Esto es algo que se ha abordado también de las mismas mesas? Si es que se puede ahondar un poco en eso también. No, absolutamente. O sea, lo que nos han solicitado los vecinos hoy en día es poder replicar este dispositivo, ojalá durante todo el año. Es algo que nosotros vamos a estar solicitando permanentemente a Carabineros de Chile, porque los efectivos de Carabineros y su disposición es clave. O sea, nosotros como Seguridad Ciudadana podemos colaborar y por supuesto que tenemos la capacidad para hacerlo, pero la facultad legal de poder controlar el tránsito, de cambiar los tiempos de un semáforo, de poder utilizar las vías exclusivas, es de Carabineros de Chile. Entonces, por lo mismo, esa colaboración para nosotros es muy importante, la hemos solicitado, pero aquí cualquier disposición de recurso humano, de Carabineros, de Seguridad Ciudadana, de drones, etcétera, es algo 100% operativo. Aquí las soluciones efectivamente van por los temas estructurales, que son la inversión vial y la puesta en operación del puente ferroviario, que nos va a permitir a partir de junio doblar la capacidad del biotren. Pero después las obras viales nosotros las requerimos de manera urgente, y creemos que ahí el Ministerio de Obras Públicas y el Estado de Chile tiene una deuda importantísima con San Pedro. Todavía no se construye el acceso al puente industrial, que va a permitir obviar el semáforo de Boca Sur, que va a permitir hacer la vuelta y salir por el puente Los Batros, los pasos soterrados, que el día de mañana lo más
pronto posible, ojalá, nos van a permitir tener el doble de frecuencia de biotren. O sea, imagínate teniendo el doble de capacidad y el doble de frecuencia de biotren, sería un cambio estructural importantísimo. Pero hoy en día la cartera de concesiones no tiene los pasos soterrados más importantes. Entonces nosotros echamos de menos esa consideración para nuestra comuna. 1 kilómetro de metro cuesta 100 millones de dólares. Con 1 kilómetro de metro hacemos todos los pasos soterrados y estarían listos en muy poco tiempo y podríamos doblar la capacidad y frecuencia del biotren. Pero ese centralismo hoy en día nos está impidiendo avanzar en estos temas estructurales. Ahora, alcalde, bueno, siempre San Pedro de la Paz va a dar que hablar, sobre todo porque nosotros hemos cubierto de manera reiterada las situaciones que se han generado, hemos tenido especialistas de todo tipo, entonces cabe dentro de ese escenario quizá analizar la posibilidad de que, obviamente uno no desea esto, pero que se vea sobrepasado el recurso actual, o sea, ¿qué ocurriría en esas circunstancias? Si es que lamentablemente los recursos no son suficientes y se necesita intensificar, pero ¿cómo se intensifica también? La medida más intensa que podríamos indicar hoy en día es la utilización de las vías exclusivas, no solamente porque está derechamente calificada como una medida excepcional y de emergencia, sino porque también eso ya lo pudimos comprobar en una situación de emergencia y fue en el fondo el motivo por el cual nosotros ya consideramos derechamente su aplicación, que fue el día martes cuando tuvimos el apagón, todos los semáforos de la comuna se apagaron de un momento a otro, la gente se abalanzó a sus casas para poder llegar a sus hogares antes de que anocheciera, todavía no teníamos estado de catástrofe en ese momento, y justamente en la intersección de Diagonal Biobío con Pero y Reserva tuvimos una situación bien compleja. Nos constituimos lo mismo con Carabineros y con Seguridad Ciudadana y no era suficiente, o sea, realmente seguía estando muy compleja la situación y en conjunto con Carabineros se toma la decisión de abrir las vías exclusivas y la mejoría fue inmediata, no hubo problemas para la locomoción colectiva, la gente fue muy ordenada, la gente comprende que en situaciones de emergencia el orden es importante y que la guía de Carabineros va a servir. Entonces esa es la medida más extrema que hoy en día estamos considerando para el caso en que hoy en día, por ejemplo, no fue necesario, no hubo ninguna controversia, pero el día de mañana, en caso de que sea necesario por motivos de emergencia, de forma restrictiva y de forma provisoria, por cierto, nosotros no nos va a temblar la mano para solicitarlo. El día de mañana, sobre todo por las tardes, también hay un tema con los camiones que tenemos que ir viendo, no solamente el orden por la calzada la que van transitando, sino también el horario de stacking que pueden tener en el Puerto Coronel. Ahora, pasando a otro tema, usted habló del puente industrial, ha surgido, por decirlo de una manera, cierto grupo más detractor respecto a las obras viales que se generan en San Pedro de la Paz, apuntando que no es la solución más directa, o que en esencia apuntan particularmente a la presencia de vehículos, que de facto la solución está en eliminar la presencia del parque vehicular, o entiéndase reducir el parque vehicular para que no sea tan drástico. ¿Ustedes qué piensan de esos pensamientos? ¿Piensa que el puente industrial es la solución más inmediata para poder mitigar todo lo que ocurre en San Pedro actualmente? O sea, es como dices tú, en el fondo hay medidas que son necesarias pero no suficientes. El puente industrial por sí solo no es la solución. La utilización de las vías exclusivas por sí sola no es la solución. La mejora de la capacidad del biotren por sí solo no es la solución. Son todas estas medidas sumados a los pasos soterrados, sumados a la ruta Piedemonte, lo que finalmente quizás tampoco vayan a ser una solución definitiva, pero por lo menos el conjunto nos va a permitir mitigar muchísimo de la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, me imagino, sobre todo en las posiciones que se refieren un poco al decrecimiento del parque vehicular, un poco más cercanas a las ideologías de decrecimiento económico, con las que yo no comparto, principalmente porque la mantención y el crecimiento sostenible económico permite a las familias de nuestra comuna contar con ingresos, con mejor calidad de vida, con trabajo para su familia. Entonces aquí tenemos que ser capaces de conciliar el crecimiento económico con el desarrollo armónico de una ciudad, que es en el fondo lo que nosotros estamos apuntando. Esto también pasa mucho por un desarrollo urbano interno de la comuna, como por ejemplo la extensión de la ruta Costamar, ya estamos viendo la extensión de calle Progreso que atraviesa casi toda la comuna por el lado del cerro, de Lomas Coloradas, Junquillar, etcétera, y eso creemos nosotros que es a lo que tenemos que apuntar, mejorar, por cierto, el transporte público para incentivar a las personas a no utilizar el vehículo. En la medida que seamos capaces de ofrecer mejores calidades de transporte público, viales, etcétera, yo creo que los vecinos van a optar por medios más eficientes, menos caros y que también les permitan llegar de manera rápida y segura
segura sus trabajos. Alcalde, estamos en la recta final de la entrevista. Nuevamente reiterar el mensaje. Sabemos que San Pedro de la Paz siempre va a ser un punto de atención, sobre todo por todos los problemas históricos que han habido. El momento para poder reiterarle a la ciudadanía que por favor transite con cuidado. Adelante, por favor. Sí, por supuesto. A ver, el llamado más importante, que fue una de las conclusiones que pudimos obtener hoy día, es que, por cierto, nosotros vamos a mantener todo el tiempo que sea posible la operatividad que pudimos desplegar el día de hoy. Pero queda un trabajo pendiente que podemos realizar en conjunto con nuestros vecinos, que es básicamente tratar de maximizar la utilización de vehículos, tratar de irse con un vecino al trabajo, tratar de planificar muy bien los viajes, ya que en la medida que seamos capaces de maximizar la utilización de los vehículos particulares, podemos reducir la cantidad de ellos en la vía. De la misma forma, la utilización del transporte público, hoy en día tenemos un 21% más de frecuencia en el transporte público de las micros que transitan por la comuna, y lo mismo hemos logrado prácticamente mantener en conjunto con la labor de EFE la frecuencia y cantidad y capacidad, del biotren. Entonces, confiar en el transporte público, tratar de planificar de buena forma con sus vecinos los traslados, y nosotros vamos a estar encargados de gestionar en la ruta que el tránsito fluya de la mejor manera posible para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de todos nuestros vecinos. Alcalde Juan Pablo Esper, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que se viene un miércoles bastante intenso sin duda, pero ahí vamos a estar nosotros atentos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, buenas noches.